Porque siempre se Listo, pierde papi. siempre se pierde el apuntador de láser aquí, yo no entiendo por qué. Ok, perfecto. Proyecto, entonces, pues nada, iniciemos que estamos un poquito tarde. Tenemos ya unos 25 minutos de retraso. A ver, inquietudes, preguntas, cosas que quieran aclarar antes de iniciar la sesión. Eh, Profesor, una pregunta con respecto al presupuesto, aunque yo ya lo monté, yo ya lo envié. El modelo, uno podía trabajar con el modelo que usted nos envió en el material de apoyo. Yo lo hice en base a ese, ¿no? El modelo usado del presupuesto del proyecto. ¿Te refieres a las plantillas? Al que está en el Ajá. archivo. Sí, sí, claro. Sí, sí. Ah, ok. O sea, eso es una base. De ahí ahora tú le pones columnas con... Como pueden Ok. ver, hay de todo en la vida del Señor. Aquí también están los locos con los motos. Mm, Eh, la forma que le quieras dar, queda tu libre albedrío, ¿no? Igual que los contenidos que quieras agregarle de ese presupuesto, ¿ok? ok. Fíjate, ¿qué cosas no se observan en ese presupuesto? No están, no, si no me equivoco, haciendo memoria. Por ejemplo, bueno, o una recomendación, más que si están o no están, pero que uno puede hacer es que tú tienes, o sea, utilizas la plantilla en Excel y trabajas las diferentes pestañas. Tratas de darle digamos, un formato estándar a las columnas en el sentido de establecer que las columnas a la mano izquierda te sirvan para poner los artículos, los elementos que necesitas, ya sean compra, fuerza hombre, materiales, licencias, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y esos son las filas, o sea, las filas, a ver, sí, las filas, exacto. Y en las columnas, utilízalas para hacer la proyección por mes. Ok. Si vas a trabajarlo en meses, si es menor a un mes, pues ya serían quincenas, pero no sé, todo depende del alcance de lo que esté dando el proyecto, pero por lo general se trabaja en meses, ¿no? Y cuando te digo trabajar en meses, cubre ya el año completo. ¿Por qué? Puede ser que tu proyecto, porque lo interesante de esto es que esa plantilla te sirva en términos generales para todo, ¿no? Pero puede ser que tu proyecto arranque en enero y termine en junio, ¿ok? Pero si tú has venido teniendo desviaciones y has tenido que darle prórroga al proyecto y te las han aprobado y tienes algún cambio de alcance por allí y también lo has incorporado, pues nada, siempre vas a tener en ese mismo documento de presupuesto lo planificado y lo revisado. Y puedes a trabajar en ese mismo documento lo planificado, lo revisado y lo actual, que es lo interesante, para que entonces tengas ese mismo instrumento como ese mismo instrumento de presupuesto, después cuando está en ejecución y en monitorización, te sirve para llevar parte de lo que es el plan de administración del proyecto o el plan de gestión del proyecto. ¿Okay? Simplemente haciendo ese ajuste o ese matiz en las columnas que te estoy, digamos, en la forma que tienes allí. Inicialmente, estás haciendo planificación, al comienzo estás trabajando con, digamos, el esfuerzo hacia lo que vas a planificar, el que va a ser tu base cero. Pero después cuando lo quieras utilizar en ejecución, wow, tú vas a tener que tomar esa plantilla y incorporar, si hay algún revisado, algún cambio de alcance en ese revisado y ir contrastándolo contra la ejecución real. Es decir, si en el mes 1 yo tenía 10.000, me lo consumí, no me lo consumí, cuánto me quedó y qué cosas fueron lo que se consumieron. Ese es el elemento de control, ese es el detalle. ¿Okay? Las pestañas, trata de utilizar las pestañas para separar los diferentes componentes de presupuesto que estás manejando. Es decir, fuerza hombre por un lado, que tú puedes separar una pestaña para fuerza hombre propia, después otra pestaña para fuerza hombre contratada. ¿Por qué? Porque en el cálculo de esfuerzo posiblemente tengas formulaciones distintas para el establecimiento de los costos de esa fuerza hombre. Es decir, a lo mejor en la fuerza hombre interna trabajas con una formulación de costos del personal que tienes en base, no sé, a un estilo de grados distinto al que tú cuando vas a hacer la contratación la ejecutas de otra forma distinta. Se van a dar cuenta de cosas interesantes. No sé si me están siguiendo si todos me están siguiendo con lo que estoy comentando, pero pueden hacer preguntas si están perdidos, ¿ok? Sí, Eh, sí me sigo la idea. ok, entonces, una pestaña para
labor, donde tienes labor interna, es decir, analistas de la compañía que trabajan bajo una estructura de costos de la compañía, y labor contratada, que trabaja con una estructura de costos basado en cómo ustedes contraten a la fuerza de obra. ¿Ok? Después tienes lo que es hardware. Hardware que es directo, o sea, díganlo, véanlo así, como componentes directos del proyecto. Puede ser hardware, licencias de software aparte. Después de la licencia de software puedes considerar otros materiales que son necesarios en el proyecto. Fíjate que en esos otros materiales que tienes en el proyecto puedes poner allí consumible, libreta, no sé, cosas que sean necesarias para hacerla. Para el Eh, eh, sí, para el proyecto. Mucha gente no lo pone, pero yo, ¿sabes? Sí, a veces lo considero. Mi proyecto, utilizado con otras personas dentro de la compañía, requiere de cierto equipamiento, laptop, PC, ese tipo de cuestiones, o teléfono, o salas especiales, o alguna cuestión de que acondicione. Wow, la gente de tecnología está peleando hace 50 años por tener un monitor grande para poder tener en la sala y no sé qué. Oye, yo puedo cubrir eso en el proyecto. Lo pongo, es decir, lo pongo para que me aprueben eso en el presupuesto, si lo puede hacer. ¿Ok? Ya esos son convenios que tienen que comenzar a ver si lo pueden aplicar o no. Sí, evidentemente no le disparan los costos por arriba de lo que tenían previsto y todo ese tipo de cosas, ¿no? O lo que más o menos sondean. Pero, digamos, muchas veces uno juega con eso. O pone una alícuota, es decir, bueno, para ese monitor yo te voy a poner el 25% del costo. Me voy a buscar otro proyecto de quién te aporta ahí, porque al final, tres proyectos vamos a usar esa sala. Y uno juega con eso, ¿ok? Pero son cosas que posiblemente el DTI no lo puedes gestionar y tú como proyecto se lo pudieras gestionar. Eso es un pago de un one time, eso no es una cuestión que genera recurrentes mensuales y nada por el estilo, ¿ok? ¿Qué más? Curso, adiestramiento para el personal que ustedes requieran. Los costos de las reuniones, sobre todo lo que tiene que ver con transporte, o sea, taxis, viáticos y viajes al exterior, ¿ok? Y en esos viáticos, evidentemente, el personal que tiene que salir estimado. O sea, la hoja de Excel, ese formato de plantilla de presupuesto, eso pica y se extiende, si lo quieren poner como es, a tal grado que yo considero en esos presupuestos, en esas hojas de presupuesto, impuestos municipales, todo, impuestos municipales, costos, tasas especiales de importación, bueno, mil cositas más de ese detalle que tienen que ver con, sobre todo con las cuestiones impositivas, ¿no? De trabajo. ¿Por qué? Porque posiblemente estén esas ventanas y todo depende de los productos que se están generando. Entonces, cuando tienes esa visión puesta en la plantilla, no se te olvida más nunca. Entonces, no importa el tipo de proyecto que estés haciendo, en algunos aplicarás para todo, en otros simplemente utilizarás un par de pestañas. Pero si lo cubren así extenso, es buenísimo, es una buena recomendación. Incorporen todo lo que tengan que comprar y todo lo que tengan que incorporar en el proyecto. Entonces, hay gente que se pega exclusivamente a lo que es costo directo. Bueno, la labor y los servidores y tal. En términos generales, se tienen que manejar tanto costos directos como indirectos, pero los indirectos, evidentemente, que tenga una incidencia alta en la consecución de los productos que se van a generar. ¿Ok? O sea, no tiene sentido estar comprando, por ejemplo, qué sé yo, marcadores para el departamento de tecnología y unas tijeras en tu proyecto. No, eso no. Eso te hace una auditoría y te va a estar, está fuera, pues. ¿Ves? Eso okay. se detecta. Pero evidentemente todo lo que tiene que, es más, eso el monitor, yo lo pongo y pido autorización en el caso en los casos que lo he hecho. Y entonces el mismo gerente, o sea, el mismo sponsor, después me dice, incorpora esto también porque yo quiero hacer unos ajustes en la sala para esto. Y digo, ajá, si lo pones, tú lo firmes y tú lo justificas. No me eches ese calamar, no me pongas ese calamar a mí porque después me tiro una auditoría y va a salir, bueno, ¿y por qué salió esto aquí? ¿Estos costos dónde vienen y cómo se imputan al proyecto? ¿Ok? Siempre todo claro y bien expresado. A ver, otra, te contesté la pregunta, Milena. O Bueno, Janet, no sé quién sí, fue. Ok. ajá. Sí, profesor, y así como te dice una pantalla como cosas pequeñas como un apuntador, algo de eso, todo lo que esté vinculado con el proyecto. Sí, 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 sí. O sea, no. Sí, uno puede extenderlo y usarlo, lo va ajustando, pero es verdad, la buena recomendación. Pero, ¿por qué?
Y mira, y las cosas más elementales, por ejemplo, wow, estoy comprando una licencia, pero el costo de la licencia es tanto. Eso es lo que te cuesta. Sobre todo, a veces uno compra X cosas, voy a poner el caso de que lo compras por Amazon, ¿no? Y el envío, porque hay Ok. licencias, hay cosas que son con código, no hay problema, son código electrónico y no tiene rollo. Pero si estás comprando un material que te lo tienen que enviar porque tienen que mandar un certificado de uso, o X cosa, entonces, ¿y el envío cómo lo haces? ¿Y dónde lo pones? Pues ahí el presupuesto tiene que considerar el envío, el Liberty, whatever, el courier que vayan a utilizar para la entrega. Todo eso tienes que tener previsto. Te va a pasar que tienes costos en dólares y costos en bolívares, o costos en moneda extranjera y costos en moneda local, y vas a tener que separarla y tenerla bien discriminadita. ¿Por qué? Porque vas a tener que tomar las previsiones en el momento de ejecutar esos presupuestos en moneda extranjera. Y más, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, más como tenemos la variación de la tasa, ¿no? Pero en otros sitios donde tienes esa rigurosidad, es importante porque tú pudieras, depende, está mal visto hacer anticipo de esas compras sin haber llegado el momento en su utilización en la vida, en el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Eh, Jueguen con todos esos elementos, es importante. ¿Hay otra pregunta más? ¿Otra inquietud? Gracias. A ver, ¿quién me hace un resumen de lo que hemos visto de la sesión anterior y lo que tenemos previsto para la sesión de hoy? Acuérdense que Jesús no tiene batería y no tiene luz y se va a quedar sin sesión, así que los aportes rapidito. ¿Qué vimos la sesión pasada? Estuvimos hablando de el valor ganado. ¿Quiénes estuvieron en la sesión pasada? De ahí me suena que todos, muchos de ustedes. Terminamos hasta valor ganado, profesor. Ok. Vimos el alcance, el valor ganado, cómo manejó las situaciones la jefa del proyecto. Erika. Ajá. Ajá. Erika Um, Round. ¿Y qué les pareció lo del valor ganado? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Lo y van a utilizar? la aplicación de la fórmula es buena, la aplicación de la fórmula es buena, de verdad que uno expande la visión de los proyectos, ¿no? La verdad que uno le Eh, falta es en la actualización de nuevas herramientas. De verdad que esta es una de las ventajas que ha tenido que yo he visto que tiene este diplomado justamente. y todo eso es conocido. Lo que pasa es que se toca muy poco. Y hay una realidad práctica, ¿no? Muchas veces entramos en el campo de gerencia de proyectos para limitarnos exclusivamente. A ver, tenemos una información en el chat. Buenas tardes, profesor. Yo estoy retomando hoy, no puedo asistir a las pasadas, pero ya me estoy colocando al día con las grabaciones. Ok, esa es Jennifer. Perfecto, Jennifer, tranquila, no hay problema. Welcome. La realidad es que digamos, del 100% de la acción o el ámbito de acción que tenemos que desarrollar en gerencia de proyectos, posiblemente estemos trabajando un 5% de ese 100%. ¿Por qué? Porque el énfasis que más se hace en los gerentes de proyectos, digamos, de manera común dentro de las organizaciones, es ejecución y seguimiento, ejecución y seguimiento, ejecución y seguimiento. Y sí, detectas desviaciones, planteas para ver cómo las manejamos, se las llevas a los sponsors ven si vale o no vale, y damos otra respuesta no, y así va. Entonces, ¿realmente estamos haciendo un trabajo de proyecto o estamos haciendo un trabajo operativo? Que por la temporalidad que estamos manejando de esas acciones, tiene una forma de proyecto, pero pertenece a algo de un proceso continuo. Entonces, les comento esto para que no sientan esa frustración, ¿ok? A veces nos toca trabajar en esas situaciones, pero si lo abordamos como proyecto, evidentemente nos ponemos nuestra gorra de proyecto y tenemos que ver todas las 15 áreas y pensado en el ciclo de vida del proyecto. ¿Lo ven? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar?
¿Están de acuerdo con lo que les comenté o no están de acuerdo? ¿O les parece algo extraño? Yo creo que opino, soy de la opinión que en verdad que estamos, normalmente uno maneja los proyectos, pero uno tiene un hilo, está en un borde de línea muy delgado, ¿no? Que cae en operatividad, en trabajo operativo diario. Pero eh, y entiendo también que la metodología que estamos viendo, el método, la manera de llevar los proyectos en este diplomado, de verdad que nos da muchísimas más herramientas y conocimientos que nos permiten hacer como ese subir de nivel y verlo desde una perspectiva distinta. Sí, como te dice, con la perspectiva de sin necesidad de uno cumplir con lo que, con el proyecto que uno tenga montado, ¿no? Es correcto, es así. De hecho, en el área de operaciones, o digamos, cuando llamamos operaciones, es que yo separo porque hay que hacerlo de manera obligatoria. Eso sí es un must. O sea, nosotros tenemos que velar porque hagamos esa separación. Fíjate, todas las organizaciones IT que tienen un trabajo continuo, es decir, todas aquellas que tienen que cumplir un SLA, un nivel de servicio, evidentemente que a ellos les surgen cualquier cantidad de iniciativas de mejora de proyectos, y son proyectos que entran y salen y después mejoran el proceso continuo que están desarrollando. ¿Okay? Ahora, todas esas iniciativas hay que canalizarlas en proyectos. El gran problemón que se presenta ya, o que se presenta en esas situaciones, por una parte tiene que ver con el sentido de pertenencia de la iniciativa. Es decir, al de redes, el de redes quiere seguir operando, pero quiere hacer el proyecto, necesita hacer el proyecto para hacer el cambio, pero también necesita el beneficio de la ejecución del proyecto para poder incrementar su valor en la organización. No sé si me explico. Es decir, verse, exponerse a otros niveles, ver que tiene otro, que tiene capacidad para otras cosas más. Yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Y digamos, yo no lo veo mal, lo veo excelente. El punto es que en el proceso de ejecución yo tengo que cambiar de gorra. Y ese es para mí es el mejor símil de todo. Es decir, si yo voy a desarrollar mi trabajo de forma continua, me pongo la gorra como operario de la operación continua. Pero si me voy para proyectos, olvidé la operación continua. Porque cuando estoy en proyectos, tengo capacidad de ver el bosque como proyecto. Y voy a tener que dedicar el tiempo para proyectos. ¿Ok? En lo operativo estoy suscrito a la capacidad del operativo. ¿Ok? ¿Que puedo hacer mis cosas más? Sí, claro. Y en los proyectos también. Fíjate que no todo el tiempo un gerente de proyecto, y va a pasarle cuando hagan las estimaciones de esfuerzo de la labor de ustedes en el proyecto, se van a dar cuenta que ustedes en los proyectos no están el esfuerzo que se dedica al proyecto de ustedes no es del 100%. Están en el proyecto el 100% del tiempo. Es decir, desde el inicio hasta el fin, en la cronología de toda la acción del proyecto, ustedes están, porque trabajan, por eso son los capitanes del barco. Pero la dedicación y esfuerzo para muchas de las acciones y las actividades que están en el proyecto, su intervención a veces es de horas. Y uno lo entiende hasta que tiene esa experiencia. Es decir, posiblemente yo voy a estar en el proyecto los 6 meses, porque tengo que estar en el proyecto los 6 meses. Ahora, para la actividad A posiblemente esté full, tengo una dedicación completa, pero a lo mejor para la actividad B tengo una dedicación parcial. ¿Por qué? Porque hay otro que tiene mayor peso, que la está ejecutando, está realizando. Eso claro. Es muy difícil en un proceso continuo, pero muy, muy, muy difícil de ver. Por eso que cuando a la gente, normalmente al personal que trabaja con ustedes, les dicen, calcúlame el tiempo para hacer esta actividad en el proyecto, confunden el esfuerzo con la dedicación cronológica. Una cosa claro. Es para cuando lo tienes listo. Wow. Sí, tratemos de mantener los micros apagaditos. Solamente que esté participando por allí. Se la digamos, la dificultad que existe muchas veces en poder establecer el esfuerzo con la cronología, es decir, con el tiempo. Una cosa es pensar, tengo listo este producto el viernes
y le voy a dedicar en su ejecución o el tiempo que me tardo en obtener eso que voy a tener el día viernes es de 4 horas, de 3 horas, 5 horas, 8 horas o 40 horas, todo depende. ¿Ok? La gente no sabe, la gente, digamos, no, por lo general se cuesta mucho pensar en la dedicación de esfuerzo. Entonces, porque pensamos en forma continua, en forma de operación, es decir, cuando tengo el viernes, tengo que ir lunes, martes, está haciendo una nómina, están pagando lunes, martes, miércoles, y el esfuerzo es lunes, martes, miércoles, y es mentira. Porque realmente en ese proceso continuo tú haces muchas actividades. Y de esas actividades, si vas a desarrollar una de ellas como parte del proyecto, bueno, de las 8 horas, una de esas horas se dedicas a ese momento que estás trabajando esa actividad del proyecto. ¿Okay? Eso es fundamental para que ustedes tengan unos estimados de presupuesto y unos estimados de esfuerzo importantes y tienen que sensibilizarse. En el diplomado, en este diplomado de fundamentos, no hemos hecho ejercicios ni hemos hecho casos prácticos para poder desarrollar esa habilidad o desarrollar un poquito más, afinar un poquito más el lápiz en eso, ¿no? Pero aquellos compañeros que estén en este momento haciendo planificación y están en una situación donde tienen esta disyuntiva, todos sus aportes en este momento son importantes. Si quieren aclarar algún punto, alguna cuestión, coméntenlo. Para que entonces, porque lo primero que tienen que hacer con el equipo técnico es homologar ese concepto y no todos lo van a asimilar, porque entonces van a confundir esa diferenciación con la holgura. Y bueno, van a hacer una melcocha y un pastel y les va a quedar hermoso. Pero digamos, eso lo vamos puliendo con los detalles y lo vamos puliendo con la experiencia a medida que nos vayamos trabajando esto con los diferentes equipos. Y pues, sobre todo, tener olfato para detectarlo temprano. ¿Alguna otra inquietud más? Vale, entonces comencemos. Entramos en cierre. Para hoy, para esta semana ya teníamos previsto trabajar con monitoreo, seguimiento del proyecto, control de valor ganado. Lo vimos la semana pasada, logramos adelantar estos objetivos. Y bueno, hoy culminamos ya cierre del proyecto. Ok. Los que están trabajando o han tenido oportunidad de trabajar en proyectos, han gerenciado proyectos. ¿Qué es el cierre del proyecto? ¿Quién puede comentar algo? Micrófonos abiertos para su participación. Es la entrega del producto, ¿no? Que se está ejecutando. Una entrega oficial. Sin la parte de la evaluación, obviamente. Perdón, ¿fue lo último que comentaste? Sí. Sin la parte de la evaluación del proyecto, o sea, de la aceptación. Pues sabes que hay un periodo de transición de la puesta en ejecución, en marcha, de acuerdo a la metodología que uno utiliza. Ajá, interesante. O sea que para ti la transición está fuera del cierre del proyecto. No, no, no. Viene posterior, o sea, la transición está antes que el cierre del proyecto. La transición va antes del cierre del proyecto. Ajá, excelente. ¿Qué más? ¿Quién nos comenta algo más? Buenas tardes, Raiza. Buenas ¿Sí me tardes, escucha? Raiza. Sí, sí, perfecto. Bueno, para como yo he venido trabajando en los proyectos, el cierre del proyecto, lo primero es, bueno, la certificación por parte del cliente del producto, ¿no? De que cumpla con todo lo que se estableció en un principio y, bueno, formalmente nosotros enviamos la carta de, digamos que del script de pruebas que se realizó, si es un software que se hizo, el cliente pues debe certificar que está conforme con todo lo que se hizo y cumple todo lo requerido. Y por parte de la PMO, pues se hace un informe de cierre donde se colocan pues las lecciones aprendidas y todo Tengo lo una que pregunta. pasó, ¿no? Sí, excelente. Una pregunta. Ujú. Las pruebas de certificación, las pruebas operativas de certificación, hay muchas formas de establecer la estructura de pruebas, pues, ¿no? Pero digamos, uno hace unas pruebas operativas durante el desarrollo y posiblemente hagas unas pruebas de certificación que pueden ser de un nivel, 2, 3, todo depende de los que estén involucrados allí. Pero la parte de las pruebas, ¿es parte del cierre o es parte de la ejecución? No, para nosotros es parte de la implementación.
Ok, del desarrollo. Ok. Sí, ya es como la integración del producto con todo y son las pruebas de certificación. Ya yo llamo a las pruebas donde está incluido el usuario funcional por parte del cliente. Perfecto, perfecto. Ok. Y bueno, comentaste que en la PMO llevan experiencia, las lecciones aprendidas. O, digamos, Un tratan informe de cierre para que quede algo documentado de la de todas experiencia. las vivencias, de la experiencia que se tuvo en ese proyecto y nos sirva a futuro a nosotros mismos o a otros compañeros. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Buenas tardes, por acá Pierina Bompar. En Hola, cuanto, Pierina. hola, en cuanto a mi experiencia referente a lo que es cierre de proyecto, he manejado dos escenarios. Uno, donde se hace un seguimiento al cumplimiento de las metas, de acuerdo a lo que solicita el cliente, y eso incluye tanto la parte de campo como la parte administrativa, unos recaudos que hay que cumplir allí. Entre ellos se hace una lectura nuevamente, la verificación de la bitácora del proyecto, planos, entre otros. Y lo otro que está pasando también ahorita, que no es, como empresa nos está pasando, que hay un cierre de proyecto donde las metas no se han cumplido, pero se cierra el proyecto por la situación país, ya sea por unas condiciones financieras con las que no se han podido cumplir, en este caso el cliente, y también se debe cumplir con ciertos aspectos administrativos, reuniones, acuerdos, pero esto no incluye lo que es la paralización del proyecto porque también es otro escenario, sino Correcto, el marco del cierre técnico del proyecto. correcto. Disculpe, que obviamente una vez que se cierra, en dado caso que el cliente requiera nuevamente o las condiciones culturales o nacionales cambien, reapertura nuevamente el proyecto, pero hay que participar nuevamente en un proceso de contratación. Correcto. Interesante. Comentaste algo de lo que llaman un cierre técnico y un cierre administrativo. ¿Correcto? Correcto. Ok. Es interesante esa visión. Estoy totalmente de acuerdo. No hay no tengo nada que objetar a lo que has comentado. Está perfecto. Sobre todo, por ejemplo, si se hacen trabajo en refinería, si se hacen trabajo qué sé yo, trabaja en el área de automatización industrial, ese tipo de cosas. Digamos, hay unos protocolos un poquito más específicos en esas áreas, donde evidentemente uno tiene que cumplir esos protocolos y ya podemos hablar de lo que es el cierre técnico y el cierre administrativo. Pero desde el punto de gerencia de proyectos, utilizar esos términos no es ambiguo y no está mal, porque realmente podemos asociar ese cierre técnico a todo lo que son los entregables o la generación de los productos que estábamos comprometidos, pero después viene el cierre administrativo. ¿Y qué sería, desde el punto de vista de ese proyecto, ese cierre administrativo? ¿Qué estaríamos cubriendo en esa etapa? Correcto. En la parte administrativa sí ya el último paso, el pago final del proyecto como tal. Okay. Si hay un cierre técnico y hay un cierre administrativo, es porque ya está aceptado los resultados. Se liberan los recursos. Exacto. Perfecto. Fíjate, hay una aceptación de los productos por una parte, eso está correcto. Es verdad que sería, digamos, esa aceptación de productos como parte del técnico, pero digamos, ¿qué pasa con el equipo que trabaja con nosotros? ¿Se regresa, se mantiene, se regresa? Liberamos. ¿Qué pasa con los contratos y con las cuestiones administrativas que estaban ahorita en cabeza del proyecto? Por ejemplo, yo contraté unas licencias de software y tengo que pagar mantenimientos anuales o he pagado un mantenimiento previo y tengo que preparar el mantenimiento del próximo año. No sé si lo tenía previsto en el proyecto o no, pero digamos, ¿qué pasa con esos contratos, esas licencias, donde estaban suscritas al proyecto y ahora las tengo que delegar al ambiente de operación, ¿no? A dónde van a quedar, dónde se van a ubicar? ¿Lo ven? Sí. Entonces, digamos, esos serían ya detalles de lo administrativo. Pues bien, dentro de las acciones que tenemos, mover esta ventanita para acá. Okay. Dentro de las, digamos, del scope o del alcance que tenemos en el cierre del proyecto, tenemos que obtener la aceptación por parte del cliente de los productos y servicios generados. Evidentemente, ejecutar un cierre ordenado. A ver, tengo una participación en el chat. Ajá. Quedan 5 minutos, perfecto. 6 minutos con 43. Si tenemos chance, creamos una segunda sesión y culminamos con la otra parte en la sesión de
Tenemos también el cierre ordenado, es decir, que ese proceso también tiene que cubrir una estructura, una planificación. Es decir, cuando estamos hablando del cierre, tenemos que hacer un cierre ordenado, significa que tiene que tener una estructura o una, ¿cómo se dice? Una secuencia de acciones que tenemos que cumplir para obtener el cierre del proyecto. Productos entregados, la transferencia administrativa, hay mil cositas más que tocan el proyecto y tenemos que contemplarlo y tenemos que desarrollarlo. El cierre no es una cosa que es que, bueno, ya terminé, ya cumplí, chao, aquí terminamos. No es espontánea, no es una cosa abierta. Evidentemente hay que hay una verificación que los productos estén completos. ¿Qué significa que estén completos? Bueno, que cumplan el propósito para lo que fueron generados y que se esté cumpliendo su alcance. Nos comentó Bompard que, fíjate, muchas veces por situaciones externas o de índole externo, a veces los productos no estaban completos. Y bueno, está bien, terminamos el proyecto con lo que tenemos, pero digamos, se deja un acta de finalización de esa situación. También aprendemos, se hace una reflexión sobre las cosas que podemos mejorar a futuro, es decir, sobre lo que hemos hecho, qué cosas nos funcionó, qué cosas pusimos en práctica que fueron de éxito, qué cosas dejamos de hacer y que hubiera sido buenísimo haberlo conocido a tiempo y haberlo implantado. Digamos, de la experiencia del desarrollo en el equipo, cómo se ayudaron, cómo no se ayudaron, cuál fue la entropía que generó el equipo, cuáles fueron las situaciones de caos resueltas. Eh, Esas reflexiones son importantísimas y sobre todo en el proceso de cierre, porque en el proceso de cierre, aparte de tenerlas documentadas, hemos trabajado con un equipo de trabajo donde hemos creado una dinámica y es el momento de cierre, es el momento donde no importa la situación de lo que haya ocurrido, como equipo tenemos que pasar capítulo. Y no hay nada más sabroso en ese pasar capítulo que hablar de las experiencias y de las vivencias, ¿no?, con los individuos, cómo nos fuimos. En muchas de las cuestiones que he manejado de proyectos, ¿no?, después, mira, hacemos hasta, aparte del almuerzo, que para mí, almuerzo, cena, todo depende, o digamos, o salida a sitio, ¿cómo se dice?, fuera de las fronteras del entorno de trabajo, para tener esa vivencia y hacemos películas, videos, fotos, qué sé yo, ahí nos explayamos a disfrutar, porque es el momento de disfrute del equipo, de la culminación y de poder, eso tiene un efecto psicológico importantísimo, y de poder comenzar a atar nuevos eslabones con ese personal o con ese grupo que trabaja con nosotros para nuevos retos, ¿ok? Eso es importantísimo, el backlog. El sentir que uno puede seguir funcionando y que no deje eso y se acabó y ya no lo vuelvo a ver más nunca, es importantísimo, no con el concepto de fidelización, sino de pertenencia a algo que genera valor. No sé si lo han podido vivir con sus equipos o lo han podido vivir con su grupo. Eh, no sé, alguien que quiera aportar, comentar algo. Vale. Y por último, tenemos que, bueno, importantísimo, hacer una planificación y ejecución fluida de la transición posterior de las pruebas de certificación, de todo lo que pusimos en ese ambiente de desarrollo, de testing, de preoperación. Ojo con los preoperacionales, ojo con los preoperacionales, ojo. Eso es importantísimo, es buenísimo, depende de la metodología y depende de las mil cosas que estemos haciendo, pero desde el punto de vista de implantación es un súper peligro hablar de los preoperacionales. Y quiero ver sus comentarios al respecto y a ver si entienden el término. Pero digamos, tenemos que trabajar en una transición fluida del proyecto a la operación normal de la empresa. ¿Okay? Les dejo este pensamiento de que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Por eso es que esa reflexión de las experiencias vividas y de las cosas que podemos dejar, documentarlas para los próximos capítulos del proyecto son fundamentales. A ver, avanzamos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que es la preoperacionalización? Si pudieras A ver, ¿cómo fue la pregunta? Disculpa.
Y bueno, por supuesto, gasto uno para darle la habilidad suponiendo que llegue a ser siempre que nos da Betsaida, ¿estás haciendo una pregunta? Se está escuchando malísimo, sí. ¿Alguien pregunta? ¿Puede repetir la inquietud? Que no se escucha muy bien por el ruido de fondo. Ya. Lo que les comenté es sobre el... Betsaida, tienes el micro abierto y está generando bastante ruido para el resto de los participantes. Ok, gracias. La pregunta la planteo nuevamente, que si tenemos claro qué es ese concepto de preoperacionalización, o sea, o preimplantación, es decir, estamos pasando producción, pero no estamos haciendo, haciendo una transición fluida, pero lo estamos manejando bajo una etapa de pre, es decir, lo pongo para ver cómo impacta esto a lo mejor a la organización y cómo comienza mi gente más o menos a moverse, pero no se lo abro a todo el público, o no se lo abro a todos, sino a un grupo muy particular. Bueno, dentro de mi experiencia del campo, con la parte de los proyectos que ya se